Sí, como es la misma. Vamos en Efesios 5:25. Se trata que Jesucristo ama su iglesia. Ese es el tema de esta hermosa tarde. Está en Efesios 5:25. Los que tienen Biblia lo pueden buscar. Si lo puedes buscar en 5:25, si no, busca el 5:20. 5:25. Vamos a empezar con el 29. Adelantamos unos ¿Con el capítulos. 29? Sí, el 29. Vamos a adelantar unos capítulos primero. Efesios 5:29. 5:29. Y nadie Dice, aborrece su cuerpo. ahí dice, nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Ahí, la iglesia dice que lo alimenta y lo cuida. Y lo está alimentando y lo cuida, pero lo cuida por una ocasión, ¿verdad? Es decir, que van a haber muchos que lo van a atacar a la iglesia, pero él lo va a cuidar. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Eso es justamente lo que hace Jesucristo por su iglesia. Pues ¿Y? nosotros somos miembros de su cuerpo. Nosotros somos miembros de su cuerpo. Y por eso verán que la iglesia es muy atacada. O sea, se han dado cuenta en este tiempo que andan atacando mucho a la iglesia, ¿verdad? Pero Dios siempre, Él nunca va a dejar su iglesia porque la está cuidando. Y ya llevamos tiempo, desde el principio, desde que empezó Jesús, la iglesia sigue como está. Han atacado, pero no lo van a como desahogarse, ¿verdad? Al contrario, Él dice que lo cuida, lo alimenta. Y usted va a ver que en San Lucas 10:16, ahí van a ver qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que pasó cuando estaban ellos, los apóstoles, ahí? En San Lucas 10:16. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Dice, los que le escuchan a él, a ustedes, escuchan a Dios. Y los que aborrecen. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Así es que, si nosotros estamos en la iglesia y no estamos predicando, y que nos están aborreciendo no son a nosotros, es a Dios, ¿verdad? No sea que Él está cuidando siempre su iglesia. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. ¿Y quién es el que la ha enviado? El Padre. El Padre. ¿Y qué pasa? Vamos en San Mateo 28:20. Ahí nos dicen que Él, siempre le digo que en Efesios 5:29 dice que Él cuida y alimenta a la iglesia, ¿verdad? Él está siempre en la iglesia. Él está y lo va a explicar en Mateo 28:20. Mateo 28:20. Si es que tienen donde anotar y llegan a su casa y empiezan a escudriñar la escritura, eso es lo que estamos haciendo, escudriñándolo bien, porque nosotros tenemos que saber lo que estamos predicando, ¿verdad? Y ahí le dicen Mateo 28:20. Sí. Y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Dice, despacio, vamos a saborearlo, la palabra de Dios. Dice, Y enséñeles enséñales a cumplir a cumplir. todo lo que yo le he encomendado a ustedes. Y recuerda eso, lo que va a decir el último. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Hasta el fin del mundo. Así es que la iglesia, ya llevamos 2000 años y todavía seguimos. Y eso es lo que dice que estará hasta el fin del tiempo. Y así es que la iglesia es atacada. Y no tomamos de una sorpresa de nosotros, que ya nos están atacando, que un sacerdote se salió, tanto, ¿verdad? Nosotros no nos tomamos sorpresa, porque eso sucedió desde un principio. Se sucedió con los apóstoles. Sucedió desde un principio. Así es que nosotros no nos sorprendamos de eso, porque Jesús ama a su iglesia, nadie lo va a destruir. Y eso está con nosotros hasta el fin del mundo. Y está en Hechos capítulo 8, del 1 en adelante. Ahí lo dice, que viene ya fue intentado, o sea, lo han intentado desde un principio. Así es que no nos tomamos otra sorpresa, que la iglesia está atacada, porque esta iglesia, la católica, es la más criticada, si se han dado cuenta. Es la más odiada. Pero ¿saben por qué?
porque viene de Jesucristo. Y es nosotros tenemos fundamentados con la Sagrada Escritura, la verdad. Y eso, exactamente. Entonces, y eso es lo que viene, como le digo, no nos tomamos de la sorpresa que ahorita tantas cosas que han saliendo, especialmente en redes sociales, que están diciendo que ya, que el Papa es la bestia, todo eso. Eso para que nosotros destruir nuestra fe. Pero ustedes no les hacen caso. Escuchamos en que dicen 8 8, del capítulo 1 en adelante. Saulo estaba allí y aprobaba el asesinato. ¿Quién era Saulo? Era Pablo. Antes se llamaba Saulo y después lo cambiaron de nombre, ¿verdad? Pero el chiste es que ya saben quién es. Antes de bautizarlo al Sí. Señor. Este fue el comienzo de una gran persecución contra la Ahí iglesia de Jerusalén. vamos despacio, porque ahí si lo leemos rápido no entendemos nada de lo que decimos, porque nos están... Otra vez de nuevo. Este fue el comienzo Este fue el comienzo. ¿Sabe qué comienzo estaba hablando? de una gran persecución ¿Saben qué persecución? Que lo estaban persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. contra la iglesia de Jerusalén. Y eso es lo que ya va a ser, como le digo, no nos tomamos una sorpresa nosotros porque ya viene desde un principio queriendo destruirla a la iglesia. Ya llevamos 2000 años y todavía no pueden destruirla. Y dice que Dios estará alimentándolo y cuidándolo. Y es cuidándolo quiere decir que van a ver, o sea, van a atacarlo. Por eso lo está cuidando, pues lo está alimentando porque va a ser atacada, porque Jesús ya le había dicho. Y así es que no nos tomamos de sorpresa. Y Sí. eso es todo. ¿Hasta Ahí dónde? está bien. ¿Hasta ahí? Sí, del 1 al 2. Oh. Todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Ahí fue que los apóstoles se apartaron, ¿verdad? Pero era una misión de la iglesia. Y Unos hombres piadosos vamos en... entraron en Seba. Vamos a ir, regresamos en Efesios 5:29. Eso cuando le digo que vamos despacio, escudriñándolo bien. Vamos a Efesios 5:29 donde dice que Jesús alimenta a su iglesia, lo cuida. Y después, que sigue? Porque a mí tengo una cabeza que se me olvida y por eso tengo aquí a alguien que me lo está leyendo. Y nadie aborrece su cuerpo y al contrario lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Ahí pongamos atención lo que dice ahí, ¿verdad? Que lo alimenta, lo cuida y es justamente lo que hace Jesucristo por nosotros. Así es que no nos tomamos de sorpresa y a mí me gusta también leerlo donde dice San Juan 12:47. En San Juan 12:47 ahí lo viene a decir toda esa gente, todas esas personas que van contra la iglesia. Toda esa gente que odia a la iglesia de Dios. Toda esa gente. Y ahí Jesús ya lo dijo. ¿Qué va a pasar? Si alguno escucha mi palabra y no las guarda, Si alguien escucha la palabra, ahorita como lo estamos diciendo, no son palabras mías ni palabras de él, son palabras directamente de Dios, ¿verdad? Bien está escrito. Así es que no es de él y ni el mío. si alguno escucha mis palabras y no los guarda, yo no lo juzgo, Que él no le juzga. porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Ahí para salvarlo, ¿verdad? Pero ¿quién lo juzgará? El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzga. La misma palabra que yo he hablado lo condenará en el último día. ¿Qué dice en Efesios 5:29? Que la alimenta y la cuida como, ¿verdad? La iglesia. Y si alguien está contra esa iglesia, ahí dice que habrá un juicio. Y que él no dice que Dios no lo juzga, pero lo va a juzgar la palabra. Es decir, que lo está rechazando. Es que como si no, lo están persiguiendo a la iglesia, que están hablando mal de la iglesia, pero no están hablando mal de la iglesia, están hablando mal de Dios, porque Él es su cuerpo. Sabían que la iglesia es su cuerpo y la cabeza es el Dios, ¿verdad? Y ahí en San Juan, vamos en... en San Mateo 16:18. Ustedes ya saben eso, me imagino que ya lo saben en memoria, ¿verdad? San Mateo 16:18.
donde le dijo Jesús a Pedro. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, Le dijo, o tú, sea, piedra. un momento, vamos despacio, vamos despacio. Ajá. Sí, vamos Digo, despacio. Pedro, o sea, piedra. Sí, ahí dice, ahora yo te digo. Antes donde dice, ahora yo te digo. ¿Quién es el que está hablando, verdad? ¿Saben quién está hablando, verdad? Es Jesús. Que eso es una orden, ¿verdad? Y ahora yo te digo. O sea, que te estoy mandando, te estoy dando una orden. Y sobre esta piedra Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. edificaré mi iglesia. No dijo mis, dijo mi Iglesia. iglesia. Y pues, ponga atención, después adelante, que sigue. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Se recuerdan que cuando dijo, le dijo que en Efesios que es su cuerpo que lo alimenta y lo cuida. Que dice que no lo podrán vencer. El bien le dicho no, porque Dios y Jesús ya sabía que iban a hablar mal de él, que iban a ser atacada. La iglesia iba a ser atacada. Por eso él lo advirtió a Pedro. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Quién es el que tiene la llave del reino del cielo? La iglesia católica la tenemos. Y Lo que ates en la tierra lo que ates en la tierra, o sea, quedará atado en la atado en tierra. el cielo. Lo que perdona será perdonado y lo que no perdona se quedarán sin perdonar en castellano. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Bueno, ahí ya siguió, pero lo que me importa a mí el tema es de la iglesia, ¿verdad? Pero eso es lo que a mí me gusta, que le dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? Ahí le estaba diciendo que no hay más de una, o sea, tiene que haber una, ¿verdad? Tiene una sola iglesia. ¿Y cuál es la iglesia que tenemos que estar? En la iglesia de Jesucristo. Y si estamos en otra iglesia, no. Y yo lo voy a mostrar más adelante en el capítulo donde se da la gloria de Dios, la gloria de Dios. Yo lo voy a enseñar, lo voy a decir dónde se da. Porque ahí la Biblia dice, no va a decir que afuera. Y yo los muestro, pero vamos a saboreándolos poco a poco, ¿verdad? En eso vamos en San Mateo 18. Bueno, ahora vamos en Efesios 5:25. Vamos a ver Jesús cuánto ama a su iglesia. Vamos a ver cuánto amor lo tiene. Y a mí me interesa porque nos da un ejemplo. Y ese ejemplo, Por eso, no más mentiras. Que todos digan la verdad a su prójimo. 5:25. Perdón. 5:25. 5:25. Sí, 5:25. Ahí lo vamos a ver que Maridos, amen a sus esposas. hay un momento. Dice marido, o sea, mujer, o vamos y vale, ¿verdad? Aman su esposa o aman su esposo. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice que amó a su iglesia. Eso nos da un ejemplo como nosotros amamos a nuestra esposa, a usted a su esposo, el amor que usted tiene. Pero Jesucristo tiene un amor más grande que el amor nosotros tenemos de carnal, ¿verdad? Que ama a su iglesia. Por eso entregó su vida por la iglesia. Desde el principio otra vez, para prestar atención. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó. Es verdad que se vieron que lo crucificaron, bueno, lo hicieron, ustedes ya saben eso. Imagínense cuánto amó por su iglesia. Y nosotros no podemos sacrificarnos, venir aquí a la iglesia los 2 días domingos o aquí al frente santísimo. No nos sacrificamos eso ni siquiera, oiga. Nosotros tenemos todo. Sabemos que nosotros tenemos todo. Y después de bañarla en el agua, Dice que después de bañarla, ¿verdad? O sea que lo está purificándola. y la palabra, para purificarla, la hizo santa. Por eso, ¿se acuerdan del credo? Creo que es una iglesia santa, católica y apostólica. ¿Se acuerdan? Por eso está santa. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Palabra de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Cuánto amor tiene Dios a su iglesia.
que tiene un amor tan grande que por eso el demonio no le gusta. Y él quiere destruir a esa iglesia. Quiere atacarlo, por eso está atacándole. Ahorita no sé si se han dado cuenta, si ahorita se metemos en redes sociales, es lo primero que se habla, que la iglesia católica. Se sorprende que un sacerdote se sale y hace su propia iglesia, se sorprende la gente. Pues eso nosotros ya lo sabemos. Nosotros seguimos nuestra fe, dejan lo que hagan ellos. Nosotros tenemos que seguir firme nuestra fe, ¿verdad? Yo no voy a seguir a aquella persona. Si aquella persona va al barranco, ¿a poco lo voy a seguir también yo? ¿Verdad que no? Nosotros tenemos que seguir el camino derecho. Y tenemos que seguir despacio, despacio, cayendo y levantando. Pues yo le digo, apenas voy empezando también. Yo no pienso que ya tengo tiempos en esto, pero me gusta a mí leer la Sagrada Escritura. Me gusta porque sabe que lo llega hasta acá, ¿verdad? A mí me gusta hablarlo. Y eso es todo ahí más. Hasta el 29, hasta el 29. Ok. Del 26, ya lo digo, el 26. Nadie aborrece su cuerpo. Bueno, ya sabemos ya. Ajá. ¿Verdad? Ya sabemos que él ama mucho. Sí, lo cuida. Ya sabemos. Tenemos que Sí, amar la iglesia. así. Entonces, vamos en Efesios 3:21. Esa partecita quería llegar yo. En esa partecita. Porque ahí es donde está el secreto para nosotros. Y ya lo tienen 21. Uh-huh. A él la gloria en Dice, la iglesia. pues despacio, vamos a despacio, porque si lo lees rápido no entendemos nada. Dice, a él la gloria. A él la gloria. ¿Dónde? En la iglesia. Ahí, en la iglesia. A él la gloria en la iglesia. Y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. A él se da la gloria en la iglesia. Así es que sí es importante una iglesia. Nosotros decimos que no, pero sí es importante, porque Jesús lo que dice se tiene que respetar, y él es el maestro, es el rey de reyes, señor de señores, de verdad. Nosotros tenemos que hacerle caso. Nosotros no nos queda de otra, verdad. ¿Qué mal le vamos a hacer? Y bendito sea que él dejó una iglesia. Y vamos a terminar porque el tiempo se nos está yendo rápido también. Está en 1 Timoteo 3:15. En 1 Timoteo 3:15, ahí también nos habla de su iglesia. Pero si me demoro, dice, pero si él se tarda de llegar, para que sepas cómo debes portarte, para que sepan cómo se tienen que portarse en la casa de Dios, en la casa de Dios, que es la iglesia, que es la iglesia del Dios vivo. Y Dios vivo, no Dios muerto, Dios vivo. Pilar y base de la verdad. Y base de la verdad. Así es que nosotros tenemos la verdad. Nosotros tenemos capítulo y versículo, estábamos fundamentados, la iglesia está fundamentada en la Sagrada Escritura. Nosotros tenemos todo en orden. Y empezó desde el año 33 hasta 2000. Bueno, ha visto papas buenos, papas malos, ¿verdad? Pero exactamente. Y lo que pasó cuando Jesús le acababa de entregar las llaves a Pedro. Ya después Jesús iba a ir a predicar a Jerusalén. Ya Jesús a Pedro le dijo, no vayas, porque allá te van a matar, o bueno. Y Jesús, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Y le dijo, ¿verdad? Y él acababa de entregarle la llave de la iglesia. ¿Acaso le dijo, hey, ya no eres el líder? ¿Ya no sigues? ¿Acaso le dijo eso? No. Él siguió y hasta ahorita estamos. Ya llevamos tantos años. Lo van a querer destruir, pero no se va a poder porque Dios, Él es el maestro y el fundador. Y esto lo dejo porque si al caso alguien de ustedes quieren opinar sobre esto, ¿le puedo añadir una cosita? No, puede añadirlo, el que quiere añadir. No, es simplemente una. El año pasado, Neida y yo tuvimos la bendición del Señor de poder ir a Roma.
y fuimos a Roma porque una de las sueños en mi vida, desde que yo era universitario, era ir a ver la tumba de Pedro. Yo quería ver la tumba de Pedro, no porque yo me llamo Pedro, sino porque la tumba de Pedro es una maravilla que el que la hizo, Maquiavelo, se conoce como gran pintor, pero también era un tremendo escultor y arquitecto. Tenía tantas, bueno, pero hizo una belleza. Nosotros nunca, yo nunca perdí ese sueño y gracias a Dios logramos ir. Y es cómico porque estamos hablando de esto y yo me estoy acordando, como él dice, la iglesia es la verdad de Jesús, ¿verdad? Gandhi decía, ellos son los dueños de la verdad, decía Gandhi, pero no la conocen, que es lo que está hablando el hermano. Ellos son dueños de la verdad, pero no la conocen. Y muchos de los que están también argumentando aquí, explicando mi hermano, Avi, es que se van de la iglesia porque no conocen su iglesia. La promesa que le hizo Jesús a Pedro fue: sobre ti, Caifás, sobre ti, piedra, voy a edificar la iglesia. Y le dijo Jesús también a Pedro cómo iba a morir. Y le dijo, te van a quitar el cinturón y te vas a morir. Y Pedro quiso morir boca abajo porque no era digno de morir como Jesús. Así que lo crucificaron al revés. Y enterraron a Pedro. Y en la tumba de Pedro, donde le enterraron, empezaron a venir los seguidores de Pedro. Y la capillita, sobre la capillita hicieron una iglesia más grande. Y sobre esa iglesia más grande siguieron edificando. Y cuando tú vas al Vaticano, tú vas a ver lo magnífico, la grandeza de lo que Dios ha hecho a través del hombre para darle gloria a Dios. Y para establecer al primer papa, que fue Pedro. Y eso es, yo quisiera que todos tuviéramos una oportunidad de ir ahí y verlo. Porque la verdad es que uno se siente como que está mirando la grandeza de Dios. Y ahí tienen 99 velas que nunca se apagan. Nunca se apagan. Siempre están brillando. La grandeza de la iglesia. Amén. Les voy a dar dos capítulos del versículo de la Biblia más, de las personas lo que le siguieron a Jesús. Está en San Juan 9, capítulo 9, versículo 3 al 6. Vamos a ver quién era que perseguía a la iglesia. ¿Versículo 9? Sí, capítulo 9, versículo 3. Sí, 3, versículo 3. Sí. 9:3. Ok. No es por haber pecado él o sus padres, sino para que unas obras de Dios se hagan en él. No, ¿Ese es 9? ¿Ese es 9? No, tiene que ser Juan 9. 9. Hechos, perdón, es Hechos. Hechos, ahora sí. Perdón, ahora sí, ahora se me equivoqué. Pero lo bueno de esto es que... Y en Hechos 9 al 3, ahí nos va a explicar quién era que le perseguía a la iglesia. Ok. A continuación, detrás de la segunda cortina, 3. aquí estamos. Capítulo 9. Es Hechos, ahí está en hebreo. Oh, No. El que lo tiene ahí lo puede leer, ahí lo puede pasar más rápido. Es Hechos de los Apóstoles. Aquí 3. Ya. Ok, mientras iba de camino, Dice, mientras que iba de camino, ya cerca de Damasco, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz
que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Oye en la voz que decía. Saulo, Saulo. Le dijo 2 veces, Saulo, Saulo. ¿Cómo se llamaba? ¿Verdad que sí se llamaba Saulo? Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? ¿Acaso Pablo perseguía a Jesús? ¿Verdad que no? Él perseguía a los discípulos, ¿verdad? Al que iba. ¿Quién eres tú, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Se dieron cuenta? Que dice que él estaba persiguiendo a los discípulos, a los cristianos. Pero Jesús se apareció y le dijo, ¿a quién lo persigue? No lo persigues a ellos, me persigues a mí. Así es que la iglesia, si está perseguida, no nos están persiguiendo a nosotros, están persiguiendo a Jesús, ¿verdad? Y si es todo, sigue más ahí. Ahora levántate y entra en la ciudad. Se levantó, lo mandó, ¿verdad? Se levantó y le dijo que se fuera de ahí. Ajá. Y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Bueno, de ahí se fue y ya Jesús habló a un apóstol. Bueno, ahí sigue la historia, Sigue la ¿verdad? historia, sí. Sí, pero ahí mismo en Hecho, en capítulo 11, ahí dicen 11 parece el 11 y el 11 deja ver. Pero ya tengo, se me olvida a mí todo eso. 11:26. Por eso lo anoto, porque se me olvida a mí los capítulos, ¿verdad? Porque son muchos y dice, ahí vamos a ver que por primera vez se llamó cristiano. Vamos a ver en dónde. Dice, Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. Antioquía es un lugar. En esta iglesia trabajaron juntos En esa iglesia trabajaron juntos. Me imagino, a ver, ¿por cuánto tiempo? A ver si por 3 días. durante un año entero, Un año entero trabajaron ahí. Imagínense, un año. instruyendo a muchísima gente. Instruyeron muchísima gente, así como estamos haciendo nosotros ahorita. ¿Cuántas personas hay aquí? ¿Verdad? Este es bien importante. Y vamos despacio, ¿verdad? Así empezaron ellos a trabajar por un año. Y nosotros sí estamos empezando aquí también, ¿verdad? Despacio. Y fue en Antioquía Y dice que fue en Antioquía, donde los discípulos, por primera vez, por primera vez, recibieron el nombre de cristianos. ¿verdad? Que nosotros somos los verdaderos cristianos de la Iglesia Católica. Okay. ¿Verdad? Entonces por primera vez se llamó cristiano, ¿verdad? Pero eso, póngaselo bien. Así que si alguien le pregunta a ustedes, ¿dónde se estableció la primera iglesia? ¿Dónde fue? En Antioquía. Ahí fue la ¿Verdad? primera iglesia. Interesante, ¿verdad? Vamos aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Pero a mí me gusta esa, porque ahí se fue por primera vez que se llamó cristiano. Así es que la Iglesia Católica son los primeros cristianos. ¿Sí se han dado cuenta que cuánto sufrían los primeros cristianos? Los primeros cristianos sufrieron mucho, muchos. Hechos de los Apóstoles 11 al 26. Sí, la fundación de la iglesia de Antioquía. Sí. Sí, ahí están. Ahí Y yo les di capítulos y están diferentes, ¿verdad? Pero así se tiene que escudriñar la Sagrada Escritura por tema. Por eso a mí me gusta usar un tema nada más, para que entendemos, ¿verdad? Claro. Y a mí me gusta y ojalá que a usted le haya gustado eso. Y eso con esto cierro. Y alguien quiere tomar la palabra, acá está. Y bueno, yo lo dejo con esto y lo dejo en las palabras de... Le damos gracias a Dios por el hermano Ari y por incluyendo